Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que esté escuchando este podcast. Esto es Surtido Deportivo y vamos a hablar hoy de la segunda ventana de nuestra selección nacional rumbo a lo que es la clasificatoria al Mundial de FIBA. Y los nuestros durante esta segunda ventana se enfrentaron a la selección de Estados Unidos y a la selección de Cuba. Puerto Rico cayó frente a Estados Unidos en ese primer partido, 76-93, en un partido donde en el tercer parcial Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer, forzó turnovers de Puerto Rico cayó en el juego desesperado del uno contra uno constantemente y poco a poco Estados Unidos fue sacando ventaja hasta que fue completamente definitiva en la primera mitad. Puerto Rico se mantuvo allí, incluso logró dominar en la primera mitad a la selección estadounidense, pero luego no pudieron seguir con el mismo plan. Se tapó el aro también para Puerto Rico, turnovers, uno contra uno, y terminaron cayendo al final 93-76 en un partido donde por Estados Unidos Matthew Ryan consiguió 15 puntos, Joe Johnson consiguió 18 puntos y 13 puntos de Justin Jammer Wright Foreman. Podría haber jugado por Puerto Rico, no fue así. Consiguió 13 puntos con un 62.5% de campo. Esos fueron los tres mejores anotadores, pero también Juwan Christopher Morgan también estuvo en doble dígito por Puerto Rico. En cambio, 10 puntos de Yesriel de Jesús lanzando por un 30% de campo, un 52, un 100% del tiro libre, 16 puntos para Gary Brown y 18 puntos para Javier Mojica para ser nuestro mejor anotador en la noche. Puerto Rico, como ya mencioné, la primera mitad jugaron muy bien, lograron dominar. Ese tercer parcial 32-14 lo dominó Estados Unidos y de allí ya no hubo marcha atrás. El juego de Puerto Rico no dio en ningún momento señales de que pudieran volver a entrar en partido, de que pudieran sacar este juego, aunque en la primera mitad parecía que todo marchaba bien. Llegaron los ajustes de Estados Unidos y Puerto Rico no tuvo cómo ajustar de vuelta para contrarrestar lo que estaba logrando la selección estadounidense. El segundo partido fue la victoria ante Cuba 65-62, donde Puerto Rico jugó pésimo este partido frente a Cuba. Fue un partido muy malo desde el principio para Puerto Rico. Cuba no fue que tampoco tuvo su mejor partido, cometieron 21 turnovers. Y si yo les digo a ustedes que un equipo cometió 21 turnovers, usted va a pensar que perdió posiblemente fácilmente. Esto no fue así, mi gente. Cuba tuvo el canasto del empate en los últimos segundos, canasto completamente abierto del área de los 3 puntos que no pudieron completar, y eso es lo que le da la victoria a Puerto Rico. Realmente Puerto Rico y Cuba estaban haciendo todo para perder. Muchos turnovers. Puerto Rico hizo un total de 15 turnovers, Cuba un total de 21 turnovers, ambos equipos por debajo del 50% en canastos de campo, tiraron muy mal del área de los 3 puntos, específicamente Puerto Rico con un 26.7%, solamente 4 canastos en 15 intentos. Puerto Rico lanzó demasiado al área de los 3 puntos, específicamente Gary Brown, Yesriel de Jesús, Chris Ortiz, Javier Mojica, que luego de un primer partido de ensueño solamente anotó 7 puntos en este frente a Cuba con solamente un 30%. ¿Por qué? En casi todas las posiciones lo defendió un jugador mucho más grande que él y un jugador más corpulento, porque lo estamos usando como alero. Y Javier Mojica no es un alero, es un escolta. Al jugar en ese partido con Yesriel de Jesús, Gary Brown, Javier Mojica al mismo tiempo, pues Cuba, al ser un equipo más alto, logró capitalizar en eso. Y Javier Mojica no tuvo su mejor partido ofensivo, Gary Brown no tuvo su mejor partido tampoco, 6 turnovers, a pesar de terminar con 7 puntos y 7 rebotes, lanzó para un pobre 20% de campo y un 0% del área de los 3 puntos. El líder ofensivo fue Yesriel Jesús con 21 puntos, pero a pesar de lanzar para un 58% de campo, no cogió rebotes, no repartió asistencias
y la mayoría de sus puntos fueron en el 1 contra 1, una y otra y otra y otra vez. Y ese no es el estilo de juego que nosotros queremos para Puerto Rico. No hemos visto todavía nada diferente a lo que ya habíamos visto en el pasado. Incluso parece un Puerto Rico retrocediendo defensivamente, se ven muy, muy mal en la defensa y ofensivamente no se ve la identidad. Puerto Rico no parece tener identidad ofensiva ahora mismo, ni siquiera tampoco como equipo. Se ven jugando bastante mal y es preocupante, a pesar de que con esta victoria frente a Cuba consiguieron el pase a la siguiente ronda y Cuba queda eliminado. Puerto Rico no se ve bien. En ninguno de los 4 partidos de esta ventana, Puerto Rico se ha visto bien. En los 2 partidos frente a Cuba han tenido que sudar y de qué manera. En el anterior Cuba estuvo con ellos hasta el tercer parcial. Ahora Cuba estuvo con Puerto Rico hasta el último parcial, jugándose allá en Cuba con la presión de la fanaticada y con la presión de que el que perdiera prácticamente quedaba eliminado, y así sucedió. Puerto Rico logró esa victoria, Cuba queda fuera, pero más que celebrar, tenemos que preocuparnos porque nuestra selección nacional no se está viendo el nivel que nosotros esperamos. Y sí, quizás no está el mejor talento disponible, quizás en verano veamos nuestra selección A, pero así están todas las selecciones. Eso no es excusa tampoco. Puerto Rico tiene jugadores que están allí, que pueden hacer el trabajo, pero no podemos depender de jugadores veteranos como Javier Mojica, no podemos depender del 1 contra 1 de Yesriel de Jesús, no podemos depender de tener jugadores como Jonathan Rodríguez que no te aportan en la ofensiva y que juegan muy poco, jugadores como Jason Page, que no jugó prácticamente nada en los partidos contra Cuba, simplemente no jugó, y contra la selección de Estados Unidos jugó apenas 10 minutos. Sigue Puerto Rico en todas las facetas, en todos los renglones, no nos estamos viendo bien. Defensivamente no estamos allí y ofensivamente no tenemos identidad. A tal punto que si vamos a las estadísticas, Puerto Rico solamente promedió 3 puntos más que Cuba en esta ventana. Y Cuba está obviamente evolucionando su juego a nivel ofensivo y defensivo, a nivel mundial, pero todavía Puerto Rico debería dominar a la selección cubana y debería anotar mucho más que una selección como Cuba, porque Puerto Rico tiene más jugadores ofensivos. Teníamos a Javier Mojica, Stephen Thompson, Gary Brown, Yesriel de Jesús, Ticuán Rolón. Teníamos jugadores que anotan el balón. Teníamos jugadores de la pintura que no eran los más altos, pero a este nivel todavía, frente a las selecciones que nos íbamos a enfrentar, podían hacer el trabajo. Timash Parker lo hizo en el segundo partido, 6 puntos, 6 rebotes, lo hizo bastante bien en 22 minutos. En el primer partido, no tener a Ismael Romero en la segunda mitad, quizás le hizo un poco de efecto a nuestra selección, ya que era un hombre grande menos, tuviste que jugar con el Aldo Toro y Luis Pelacoco Hernández más de lo que quizás esperabas, aunque Pelacoco respondió 10 puntos, 6 rebotes en 11 minutos con 35 segundos. Eso es excelente para un jugador que viene del banco, como Luis Pelacoco Hernández. Así que dio minutos de calidad, pero como quiera, no fue suficiente. Un talón de Aquiles de Puerto Rico, su porcentaje de tiro. En esta ventana, Puerto Rico tuvo un porcentaje de 43% de campo, 25.7% del área de los 3 puntos y 80% del tiro libre. Los 3 puntos, ese renglón, ese por ciento es lo que hizo que Cuba estuviese cerca en su último partido y por poco lograron la victoria. Muy malo. El peor porcentaje de 3 puntos de los 4 equipos de este grupo en esta ventana. 25.7%. Y todos sabemos que Puerto Rico es una selección que depende muchísimo del canasto de 3 puntos porque no tiene hombres grandes que puedan dominar en la zona de la pintura. Y si no tienes esos hombres grandes y tampoco tienes el canasto de 3 puntos, tampoco tienes jugadores demasiado habilidosos más allá de Gary Brown, Yesriel de Jesús, por momentos, lo que demostró Stephen Thompson, que puedan llegar hacia el canasto y desarticular la defensa del otro equipo, entonces ¿cómo vas a jugar? No se mueve el balón, es 1 contra 1.
y si no sale nada, entonces la paso a mi compañero al lado, restando 6 segundos, para que él haga el lance. Puerto Rico necesita mover mucho el balón, utilizar a estos jugadores que pueden romper fácil la defensa y desarticularla por completo para encontrar hombres grandes cortando por el baseline, por el centro, jugadores como Chris Ortiz, Stephen Thompson espoteados en la esquina esperando el pase para el triple. Y si se da en una muy buena penetración, pues fine, se buscan los 2 puntos. Pero el problema aquí es que nuestros armadores, especialmente jugadores como Yesriel Jesús y Gary Brown, en ese segundo partido en específico, se fueron mucho en el 1 contra 1, y aunque Yesriel fue efectivo en frente a Estados Unidos, no lo fue. Y necesitamos cambiar el estilo de juego. Realmente pareció una guerrilla. Vuelvo y repito, no estábamos allí. En estas 2 ventanas que hemos participado, no ha sido la selección de Puerto Rico que uno espera luego del cambio de mando. Porque siempre que hay un cambio de mando, tú esperas mejoría, no esperas retroceder. Y hasta el momento eso es lo que ha pasado. Cuba tuvo promedio de 42%, 38.6% de 3 puntos, 42% de campo, 58% del tiro libre. Y Estados Unidos tuvo promedio de 48% de campo, 36% de 3 puntos y 37.5% del tiro libre. En cuanto a los rebotes, Puerto Rico también fue el peor equipo que reboteó durante esta ventana, con 35.5 rebotes, Cuba con 37 y Estados Unidos con 39. En la asistencia también fue el peor asistiendo en los partidos, un promedio de 2 asistencias por juego. Cuba 14.5 y Estados Unidos 22. En cuanto a turnovers, Puerto Rico ahí estuvo bastante bien, cometió 13 turnovers por partido. Cuba 19, Estados Unidos 11. ¿Por qué solamente hablo de Cuba y Estados Unidos? Porque fueron los equipos a los que Puerto Rico enfrentó. Y si vemos las estadísticas, probablemente usted piense que Puerto Rico no merecía ganar en la Cuba y no merecía la clasificación, porque realmente, si vemos el juego, fue un muy mal juego para Puerto Rico. Y parecía que ambos equipos estaban haciendo todo lo posible por perder en un momento dado, donde había un corre y corre extremo, cortes de balón aquí, cortes de balón allá, juego de 1 contra 1, transiciones ofensivas malas, transiciones defensivas malas de ambos equipos. Y Cuba hizo algo bien fácil en defensa. Lograron pararle el pick and roll a Puerto Rico y eso fue todo para desarticular la ofensiva boricua. Doblaban muy bien al jugador, llenaban los huecos de defensa cuando el juego no estaba desarticulado por completo. Cuba logró defender muy, muy bien y le dio muchos problemas a los guards de Puerto Rico porque el 1 contra 1 no se le daba y tenían que pasarla restando 5 o 6 segundos y era un tiro de muy bajo por ciento. Así que Puerto Rico tuvo sus mejores anotadores y sus jugadores destacados en esta ventana: Gary Brown, Yesriel de Jesús y Javier Mojica. Gary tuvo un promedio de 11.5 puntos, 4.5 rebotes, 3 asistencias, 34.6% de campo, 12.5% de 3 puntos y 80% del tiro libre. Yesriel de Jesús, 15.5 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, 48% de campo, 33.3% del triple y 100% del área del tiro libre. Javier Mojica, 12.5 puntos, 3.5 rebotes, 3 asistencias, 47% de campo, 50% de 3 puntos y 100% del tiro libre. Puerto Rico, para añadir algo más, Puerto Rico permitió 77.5 puntos por partido para una diferencia de -7 puntos. Así que Puerto Rico salía a jugar con 7 puntos por encima, que ya tenía el otro equipo prácticamente asegurado. Puerto Rico tenía que remontar 7 puntos del saque para lograr victorias. Y hasta el momento va a seguir siendo así. La próxima ventana de Puerto Rico es en julio y ambos partidos, frente a Estados Unidos el 1 de julio y frente a México el 4 de julio, se estarán jugando aquí en Puerto Rico. Y aunque ya Puerto Rico consiguió la clasificación, esos 2 partidos van a ser bien importantes porque posiblemente esté todo el talento disponible y podamos tener la mejor selección que Puerto Rico ha tenido en mucho, mucho tiempo. Y esos 2 partidos van a servir para ver si ha evolucionado nuestro staff técnico, si ha evolucionado nuestra selección
Y si al fin encontramos nuestra identidad como equipo, tanto en defensa como en ofensiva, y si este talento que va a estar disponible, que es joven, pero es el mejor talento que hemos tenido en mucho tiempo, está a este nivel y pueden llevarnos al próximo de cara al futuro, porque no podemos seguir dependiendo de un veterano como Javier Mojica, de llevarnos a Jonathan Rodríguez, de llevarnos a Chris Gastón. Este tipo de jugador no es el jugador que Puerto Rico quiere ver ahora mismo. Son jugadores que lo dejan todo en la cancha, que son veteranos, que pueden aportar, pero no son para tenerlos todo el tiempo en nuestra selección nacional, porque ahora mismo hay un talento joven que está creciendo, un talento joven que puede hacer el mismo trabajo o mejor, y hay que exponerlos a este juego de la FIBA. Vimos a Javier Mojica en muchos momentos pidiendo cambios, obviamente el juego es más físico, le pone un jugador más alto, lo usaste de 3, Puerto Rico en ningún momento ajustó eso, nunca trajo a un Arnaldo Toro con Timash Parker frente a Cuba para usar a Chris Ortiz en la posición de alero, que es su posición natural, y entonces usar a Yesriel con Gary de armadores, eso no sucedió, siempre vimos lo mismo de Puerto Rico, y ese mismo estilo de juego, esa misma forma de defender, esa misma forma de llevar la ofensiva, por poco nos cuesta la clasificación, mi gente. Y frente a una selección que hace varios años atrás todos pensábamos que cuando jugábamos contra ella era fácil el juego. Teníamos una victoria en el saco, en estas 2 ventanas. Nos hemos dado duro contra el piso, de que esa gente está subiendo su nivel. Y me aplauso a Cuba, porque aunque no jugó excelente y también hizo todo para perder con 21 turnovers, logró llevar a Puerto Rico a su juego y logró con los jugadores que tiene, que son de un buen nivel, incluyendo a Rivero, que es su estrella, jugador de ACB, jugador que tiene muchos puntos en las manos y que puede anotar de diferentes puntos, Yaciel Rivero, que es su máxima estrella. Cuba, vuelvo y repito, cometió 21 turnovers. No se supone que es un equipo que tenga una opción real a conseguir victoria y Puerto Rico le dio esa opción. ¿Por qué? Porque nos hace falta aprender a jugar como se supone que juguemos a este nivel. Ahora mismo, Puerto Rico ha retrocedido. No estamos allá arriba. Y eso es preocupante. Veremos en verano si nuestra selección logra reunir el mejor talento, logra verse mucho mejor. Hasta el momento no ha sido así. Yo sigo confiando en que nuestro staff va a hacer los ajustes necesarios y no los van a seguir tomando por sorpresa estas selecciones en lo que es FIBA. ¿Por qué? Ahora pasamos a la siguiente ronda, donde hay equipos como Brasil y equipos como Uruguay que saben pasar muy bien el balón, que saben buscar los espacios, que juegan un baloncesto excelente. Y si nosotros no podemos jugar un buen baloncesto y un buen nivel frente a ellos, con los jugadores que tenemos, vamos a sufrir graves derrotas. Brasil y Uruguay saben jugar baloncesto. Tendríamos que apostar de nuevo a un tercer lugar. Y recordemos que pasamos con este grupo de Estados Unidos y México. Jugaríamos con Brasil, jugaríamos con Uruguay, jugaríamos con México de nuevo y con Estados Unidos. Esos son los equipos con los que vamos a cruzar. Tenemos que levantar el nivel y es urgente que eso suceda. Si no, Puerto Rico lamentablemente va a sufrir. Tenemos la juventud y tenemos el talento. Hay que hacerlo. En este grupo D, hasta el momento, Estados Unidos 3-1, 3 victorias, una derrota, empatados con los mexicanos. Puerto Rico con 2-2 en el tercer lugar y Cuba eliminado con 0-4. Esa próxima ventana bien importante para levantar el orgullo de Puerto Rico, para levantar el orgullo de los jugadores y para levantar la confianza del staff técnico. Esto fue lo que estuvo pasando en esta ventana de nuestra selección nacional. Hay mucho por hacer todavía. Hay jugadores que deben aprender a pasar el balón, aunque encesten el balón. A veces eso nos hace más daño que bien. El hecho de que se juegue tanto el 1 contra 1, aunque tú seas un jugador efectivo y que puedas dominar. Puedes ganar un juego, pero puedes perder muchos otros con ese estilo. Puerto Rico, próxima ventana, 1 y 4 de julio, México, Estados Unidos. Esto fue lo que estuvo pasando en esta ventana de nuestra selección nacional. Así fue que se vieron los nuestros.
Así que recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Anchor Radio, Instagram, Spotify y aquí en nuestro canal de YouTube como Surtido Deportivo y de 6 a 6:30 de la tarde por Radio Sol 1090 AM todos los sábados con el resumen semanal de lo más importante en el mundo del deporte de nuestras ligas nacionales, tanto baloncesto, voleibol, béisbol y nuestros atletas representándonos en el exterior. Así que si vive cerca de San Germán, por los limítrofes, sintonice todos los sábados de 6 a 6:30. Surtido Deportivo en Así Somos en el Deporte por Radio Sol 1090 AM. Nos vemos en la próxima.